El capítulo de hoy está dedicado a uno de los aspectos más brillantes de la arquitectura romana, sus grandes edificios para espectáculos. La capacidad arquitectónica e ingenieril de los romanos brilla especialmente en sus edificios para espectáculos. Teatros, anfiteatros, odeones, estadios se construían en el entramado urbano de las ciudades, mientras que los circos, debido a sus dimensiones, solían situarse en las afueras de las mismas. Soy Pablo Deñas y les doy la bienvenida a la historia y otros cuentos. Comenzaremos por el teatro, lugar de representación de tragedias y comedias, estas últimas más del gusto de los romanos, al contrario que los griegos, que prefirieron las primeras. El teatro fue una tipología de edificio que ya utilizaron los griegos, pero los romanos realizaron algunas modificaciones importantes, debidas tanto a las nuevas soluciones arquitectónicas como a las necesidades de las nuevas formas de representación. Los griegos aprovechaban para la construcción de sus teatros las laderas de una colina, como podemos ver en el majestuoso Teatro de Epidauro del siglo IV a.C. De este modo, lograban ahorro de material y una mayor solidez de las estructuras, sin perder capacidad y obteniendo una fantástica acústica. Los romanos, gracias a su dominio del arco y la bóveda, podían alzar las estructuras necesarias para construir un teatro sin la necesidad del apoyo natural. Esto les permitía situarlos en cualquier lugar del entramado urbano. Aunque cuando la estructura de la ciudad lo permitía, no dudaban en aprovechar montículos naturales, como podemos ver en el Teatro de Sagunto o en el de Clunia. Junto con la mayor libertad a la hora de elegir el emplazamiento, no depender de las elevaciones naturales, permitía otra gran ventaja: facilitaba la entrada y salida de los espectadores. En los teatros griegos, todos los asistentes debían acceder a su asiento y abandonar el teatro por las escaleras laterales, mientras que las estructuras interiores de los teatros exentos romanos permitían la circulación por su interior, de modo que se podían abrir accesos, llamados vomitoria, a lo largo del graderío, facilitando la movilidad, lo que en lugares con miles de espectadores era una gran ventaja. Si este cambio en la construcción se debió a las posibilidades técnicas, las modificaciones en las representaciones teatrales provocaron cambios en la estructura de los teatros. La menor importancia del coro en el teatro romano hizo que la orquesta quedara reducida, adaptando la forma semicircular en lugar de la forma circular que tenían los teatros griegos. Tras la orquesta se situaba una gran escena arquitectónica, como podemos ver en el Teatro Romano de Mérida. Este escenario contaba con puertas de entrada y salida para los actores, llamadas balbae, y tras ellas estaban los camerinos. El graderío o cavea era semicircular y estaba dividido en tres alturas: imma cavea, la más cercana al escenario, media cavea y summa cavea, siendo esta última la más alejada. Estas zonas estaban separadas por pasillos horizontal, diazomatas, mientras que otros pasillos verticales con escalones, scalae, terminaban de dividir la cavea en cunei o cuñas. El lugar de cada espectador en el graderío estaba marcado por su clase social, más alejada de la escena cuanto menor poder y dinero se tenía. El teatro romano de Bosra, en la actual Siria, data del siglo II después de Cristo. Con una cavea para más de 17.000 espectadores, es uno de los más grandes y mejor conservado, al menos lo era hasta la última guerra. Son muchos los teatros que se conservan. El más célebre es el Teatro Marcelo de Roma, construido en tiempos de Augusto. Tenía una capacidad para 20.000 espectadores. En él, los arquitectos romanos utilizaron los órdenes arquitectónicos superpuestos, como veremos también en el Anfiteatro Flavio. Otros teatros notables fueron los de Arles, Orange o Aspendos. En España conservamos maravillosos ejemplos en Segóbriga, Cádiz, Clunia, Cartagena, Zaragoza, Bílbilis o Sagunto, entre otros muchos, siendo el de Mérida el más conocido de todos. El Odeón era un edificio para audiciones de música, canto o poesía. Era muy similar al teatro, pero contaba con menores dimensiones y estaba total o parcialmente cubierto. Los más importantes de la época romana fueron los construidos por Domiciano y Adriano. De la unión de dos teatros por la escena surgió una nueva tipología de edificio original del mundo romano, el anfiteatro o doble teatro, con su característica forma elíptica. Eran construcciones destinadas a la lucha, ya fuera entre hombres y animales o peleas entre gladiadores. En algunos de ellos se llegó a crear sistemas para poder realizar naumaquias, auténticas batallas navales. El más espectacular de estos edificios es el Anfiteatro Flavio de Roma, más conocido como el Coliseo, nombre que tomó de la enorme estatua que había junto a él. Fue construido en la época de los emperadores Vespasiano y Tito, entre el 72 y el 80 después de Cristo, en el espacio que antes ocupó un estanque artificial de la Domus Aurea, el palacio que se construyó Nerón en Roma. Mide 189 metros de largo por 156 de ancho y alcanza una altura de casi 50 metros.
Los espectáculos tenían lugar en la arena, la parte central, con unas medidas de 75 metros de largo por 44 de ancho. Cuesta imaginar cómo sería esta arena al ver el actual estado del Coliseo de Roma. Falta el entablado que cubría el hipogeo y sobre el que se situaba la arena en la que luchaban los gladiadores. Es este hipogeo uno de los elementos más sorprendentes del anfiteatro de Roma. Un espectacular entramado de trampillas, tramoyas, montacargas, celdas, todo ello invisible para el público y que permitía complejas puestas en escena que buscaban sorprender siempre al espectador. Si bien todos los anfiteatros tenían sus sistemas bajo la arena, ninguno de ellos tenía la complejidad del anfiteatro Flavio. Rodeando la arena estaba la cavea o graderío, una auténtica maravilla de la arquitectura civil romana. El Coliseo se alza totalmente exento hasta 4 plantas de altura, marcadas al exterior por arquitraves, frisos y cornisas. Los arquitectos plantearon un sistema de arcos de medio punto y bóvedas sostenido por grandes pilares decorados con columnas adosadas. De esta forma, a través de los arcos, el peso de los pisos superiores se transmite hacia los pilares. Al mismo tiempo, bajo el graderío, se creaba un sistema de pasillos abovedados que servía para la circulación de los espectadores, ya fuera para alcanzar sus asientos a través de los vomitorios que se abrían a la grada o para el desalojo rápido del recinto, un sistema muy similar a los que se utilizan en la actualidad en los grandes recintos para espectáculos. No debemos perder de vista que el Coliseo tenía una capacidad para 65.000 espectadores, una multitud que no convenía tener agolpada en accesos y salidas colapsadas. Se calcula que el desalojo total del recinto se podía realizar en unos 30 minutos. La distribución de los espectadores en el graderío, según su clase social, era muy similar a lo que hemos visto en los teatros. Había una tribuna especial, plumbinar, reservado al emperador y a su séquito. Desde el exterior vemos una estructura imponente, con 4 pisos de 80 arcos, pisos que no se corresponden con la distribución interior. Los del primer piso servían para la entrada y la salida del público, estando numerados para facilitar el acceso al asiento de cada espectador. Los arcos del segundo y tercer piso contenían estatuas. Para cada uno de los pisos utilizaron un orden distinto. Para el primero emplearon el orden toscano, muy similar al dórico, más robusto que el resto, generando sensación de solidez y fuerza. El segundo piso muestra columnas de orden jónico y el tercero compuesto. Son órdenes de proporciones más esbeltas y elegantes frente a la solidez del anterior. En realidad, todas estas columnas tienen una función decorativa y simbólica, pues las columnas están adosadas al pilar, siendo este el elemento sustentante clave. El cuarto piso, o ático, es macizo, sin arcos ni columnas, pero con pilares adosados de capiteles corintios. En esta última altura había una estructura de palos al modo de los mástiles de un barco, que desplegaban un inmenso toldo mediante un sistema de poleas. Eran los marinos del puerto de Ostia los encargados de desplegarlo para facilitar sombra a los espectadores. El anfiteatro se convirtió en un edificio clave que no podía faltar en las grandes ciudades del imperio, y conservamos muchos ejemplos. En la misma Italia podemos visitar el de Capua, construido en el siglo I y reformado en época de Adriano. Fue el segundo más grande del imperio, con capacidad para 40.000 personas. El de la antigua ciudad de Puteoli, contemporáneo del Coliseo y con una capacidad para más de 35.000 espectadores, fue el tercero en tamaño. El más antiguo conservado es el de Pompeya, que data del año 70 a.C. y fue sepultado junto con el resto de la ciudad por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Destacan en la Galia, por su excepcional estado de conservación, los anfiteatros de Niemes y de Arles. El primero, edificado en el 27 a.C., con capacidad para más de 16.000 espectadores, mientras las arenas de Arles fue construido entre el 80 y el 90 después de Cristo y puede albergar unos 25.000 espectadores. Ambos siguen utilizándose en la actualidad para corridas de toros, conciertos y espectáculos teatrales o deportivos. El anfiteatro más grande de los conservados en España es el de Itálica, actual provincia de Sevilla, la primera gran fundación romana en Hispania. Se construyó entre los años 117 y 138, durante el reinado de Adriano, emperador originario de esta ciudad, con unas dimensiones de 156 metros de largo por 134 de ancho, y tenía una capacidad para 35.000 espectadores divididos en 3 niveles de graderío. De la provincia romana de la Bética también se conservan los restos del anfiteatro de Carmona, que tuvo una capacidad para 18.000 espectadores. Del de Córdoba, capital de la provincia, apenas quedan restos, pero fue el más grande de Hispania, con unas dimensiones y capacidad similar al de Capua, siendo en el momento de su construcción, mediados del siglo I después de Cristo, el más grande del mundo romano. Junto al mar Mediterráneo se conservan los restos del anfiteatro de Tarraco, datado en el siglo II a.C.
Sus medidas son más modestas que las de Itálica, con 130 metros de largo por 102 de ancho, y su capacidad era de 14.000 espectadores. Emérita Augusta, actual Mérida y antigua capital de la provincia lusitana, también conserva su anfiteatro. Es más antiguo que los anteriores, pues data del siglo I a.C. Forma un espectacular conjunto con el teatro del que ya hablamos anteriormente. Sus medidas y capacidad eran muy similares a las de Tarraco. Finalizaremos este recorrido por los anfiteatros de Hispania con el coqueto anfiteatro de Segóbriga, en el actual municipio de Saélices, en la provincia de Cuenca. Sus dimensiones y capacidad son más modestas que los anteriores, con 75 metros de largo y una capacidad para 5.500 espectadores, pero destaca por su estado de conservación y el maravilloso conjunto arqueológico que lo rodea. De entre los muchos espectáculos que podían disfrutar los romanos, el que despertaba mayores pasiones eran las carreras de vigas y cuadrigas. Los romanos idearon a partir del estadio griego una nueva tipología de edificio para estas competiciones de carros. Hablamos del circo. Su estructura era alargada, muy similar a la del estadio, pero de mayores dimensiones, y con uno de los extremos acabado en semicírculo y el otro recto. En la parte recta estaba el espacio para salida de las cuadrigas, que debían dar vueltas en torno a un muro, llamado espina, que dividía la arena en dos partes. La espina estaba decorada con esculturas, monolitos y, en el caso del Circo Máximo de Roma, incluso con un obelisco mandado traer desde Heliópolis por Augusto, que no reparó en ningún tipo de gasto. Alrededor del circo, utilizando la misma estructura de arcos y bóvedas que hemos visto para teatros y anfiteatros, se alzaba el graderío, que se extendía a lo largo de todo el recorrido. Debido al tamaño del edificio, su capacidad era muy grande. El Circo Máximo de Roma, con unas dimensiones de 621 metros de largo por 118 de ancho, podía albergar más de 150.000 espectadores. Está situado entre las colinas del Aventino y el Palatino. De hecho, los palacios imperiales construidos en la segunda colina tenían terrazas que permitían ver los ludi o juegos allí celebrados. La configuración del Circo Máximo fue cambiando a lo largo del tiempo, a base de ampliaciones y modificaciones, comenzando en la época de la monarquía, con apenas unos toldos y gradas de madera, y terminando en la época imperial, durante el reinado de Trajano. Aunque a medida que se levantaban otros edificios en Roma fue especializándose en las carreras de carros, desde tiempo de la monarquía se celebraron allí todo tipo de juegos y festividades, por ser el edificio con mayor espacio y capacidad de la ciudad. En la actualidad quedan pocos restos constructivos del Circo Máximo, pero sí podemos contemplar su estructura y el enorme espacio que ocupaba, ahora convertido en una gran explanada donde se celebran eventos y conciertos multitudinarios. En España podemos visitar los restos de varios circos, destacando el de Mérida, datado del siglo I, con 440 metros de largo por 115 de ancho y un aforo de unas 30.000 personas. Algo más pequeño era el de Tarraco, de finales del siglo I y con capacidad para 25.000 espectadores, del que se conserva parte del graderío y bóvedas interiores, pero en su mayor parte está bajo el entramado urbano moderno. Quedan restos del circo en Toledo y se están excavando los de Segóbriga, mientras que la estructura del que existió en Calahorra ha quedado fosilizada en el actual Paseo de Mercadal. Para las pruebas atléticas, los romanos tomaron del mundo griego los estadios. Eran edificios de planta estrecha y alargada, rematada en semicírculo por ambos lados. Al contrario de los circos, carecían de la espina y no necesitaban el lugar de salida para los caballos. En ellos realizaban carreras, pero también saltos, lanzamientos y lucha, una especie de precedente de la actual lucha grecorromana. El más importante en la ciudad de Roma fue el estadio de Domiciano, inaugurado en el campo de Marte en el año 90 después de Cristo. De este estadio se conserva su planta, fosilizada en el entramado de la actual Piazza Navona. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos veremos en próximas entregas en las que seguiremos estudiando la arquitectura y el arte romano. Hasta muy pronto.